Buenos días. Quiero invitar a todas las personas que nos escuchan en la mañana de hoy y que siguen estas transmisiones por Periscope de Alberto Franceschi, de José Alberto Gil y de otros repúblicos para que nos acompañen y nos sigan no solamente en las redes sociales, sino que participen en los debates que estamos haciendo sobre la situación política de Venezuela en el contexto de la América Hispana. Repúblicos, como ustedes lo saben y ya lo hemos explicado, pero queremos que quede muy claro, Repúblicos no es un partido político, somos un movimiento con la flexibilidad de una plataforma que invita al debate, que invita a la confrontación de las ideas y nos inspiramos en unos postulados muy concretos para proponer la refundación de la República de Venezuela sobre la base de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, sobre una base de una libertad que debe ser una libertad política colectiva para todos los venezolanos y la separación absoluta de poderes. Estos son, digamos, los tres ejes fundamentales que proponemos, porque sabemos que una vez que se expulse esta dictadura, esta tiranía chavista, será necesario reconducir al país y no se puede regresar a lo que había antes, que el chavismo ha llamado la Cuarta República, pero que nosotros conocimos como ese periodo democrático con una cantidad de errores que deben ser superados, que lamentablemente pues fueron también profundizados por el chavismo, quien obtuvo los mayores beneficios, la síntesis pues, de esos beneficios de ese periodo, de esa democracia o de esa oligarquía de partidos, de esa democracia de partidos. Los invito entonces a que nos sigan. Igualmente aquellas personas que suscriben nuestros planteamientos y nuestra forma de hacer política para que se coloquen el prefijo repúblico antes de su nombre y de esa manera pues podemos ir posicionando no solamente el nombre del movimiento sino este sistema de ideas. El día de hoy quiero analizar brevemente, hacer algunas consideraciones sobre la decisión, la resolución de la OEA en el caso de Venezuela. La OEA es un organismo que sintetiza las profundas contradicciones y las incoherencias de esas oligarquías de partidos. Nosotros apreciamos, valoramos que hay una voluntad política de muchos países de ayudar la causa de la libertad en Venezuela. Pero vemos con preocupación que todavía no termina de entenderse, no hay una comprensión de la gravedad de la crisis, de la tragedia que se vive en Venezuela. La OEA ha generado una serie de debates y en los últimos meses, en los últimos años, ha producido una serie de documentos que no terminan de concretarse en una acción política contundente en contra de la tiranía, de la narcotiranía en Venezuela, porque la OEA también está regulada por unos principios. Por eso mi mensaje de hoy lo he caracterizado como una adoración, como el templo de una adoración fetichista a la idea de democracia. Por supuesto que nosotros no renegamos de la necesidad de ir a una confrontación y a un proceso de decisión democrática, pero cuestionamos que esas perversiones que se viven, esas contradicciones que se viven en cada uno de los países, se reflejan y se reproducen en el seno de la OEA, donde prácticamente una minoría de 4 o 5 países se impone por la vía del veto sobre la mayoría, sobre la voluntad que tiene la mayoría de impulsar una decisión mejor definida y una decisión más contundente en el caso de Venezuela. La votación en la OEA de esta resolución, que también quiero analizar, fue de 19 votos a favor de la resolución, 4 votos en contra, 11 abstenciones. Por supuesto, los 4 votos en contra son los países que son los aliados, pues la pandilla aliada del régimen venezolano, y las abstenciones corresponden a estos países, fundamentalmente en su gran mayoría, estas pequeñas islas del Caribe que se han venido convirtiendo en la piedra de tranca para poder producir
una decisión, una resolución que sea mejor definida en el caso de Venezuela. Bueno, con este cuadro de 19 a favor, 4 en contra y 11 abstenciones, no era posible pues aprobar seguramente la expulsión de Venezuela como lo había planteado Estados Unidos del seno de la OEA, aunque ya hay un proceso de desincorporación de Venezuela, del gobierno venezolano de la OEA. Entonces, esto lo que significa es que estos mecanismos diplomáticos y democráticos en el seno de la OEA no traducen la urgencia que hay de tomar una determinación mucho más drástica. Esa es la primera contradicción que hemos observado y queremos significar que no porque se le ponga el rótulo de democrático a algo, quiere decir que eso ya automáticamente es una fórmula mágica para resolver los problemas. Con esto yo quiero argumentar que la OEA debería plantearse revisar los mecanismos internos para tomar sus decisiones de manera que una minoría de países no haga lo que justamente está ocurriendo en Venezuela, donde una minoría, utilizando en este caso la represión, en el caso de la OEA, mecanismos institucionales que ellos mismos crearon, esta minoría se impone sobre la mayoría. Luego tenemos la resolución misma que fue aprobada. Es una resolución que tiene todas las características de ser un documento que encaja dentro de lo políticamente correcto. Es un documento que pretende satisfacer diferentes audiencias, diferentes agendas y escenarios. Hay que entender que la OEA no es una expresión monolítica de eso que se podría llamar una comunidad internacional latinoamericana. La OEA es una conformación de diversos intereses, de diversas agendas, de diferentes gobiernos, y por eso a veces estas resoluciones pueden ser tan decepcionantes como esta que acaba de producir este organismo, simplemente porque ellos se ven obligados en su redacción a satisfacer toda esta cantidad de intereses a los cuales responden cada uno de estos gobiernos, que seguramente condicionaron suscribir el documento a una redacción que de alguna manera no solamente atenuara en la forma y en el estilo, sino que también se mantiene dentro de la línea de la no urgencia a la hora de abordar la situación en Venezuela. Vemos, por ejemplo, que se hace una serie de consideraciones. La OEA reconoce que hay una emergencia humanitaria, reconoce que hay una situación de una alerta epidemiológica en Venezuela, que hay hambre, y para esto que la decisión lógica, el exhorto lógico es a que se tomen las medidas para deponer la estructura de gobierno que hay en Venezuela. Entonces se le hace un exhorto a los diferentes gobiernos para que sigan aportando recursos para que esa situación transitoria de atender las necesidades de los venezolanos desplazados fuera de Venezuela, esta situación pareciera que se convierte de transitoria en una situación semipermanente o permanente, porque se habla pues de asignar recursos para ayudar a estos venezolanos que están en situación de necesidad, pero no se pone el énfasis donde debe estar, que es en la destrucción del Estado chavista, la deposición, la intervención militar internacional, que es lo que en definitiva nosotros pensamos que es lo que puede resolver la situación política en Venezuela. Muy lejos de esto, la OEA hace una primera consideración desconociendo los resultados de las elecciones en Venezuela, en lo cual estamos de acuerdo, porque no tiene legitimidad, porque no hubo las condiciones mínimas de transparencia, pero luego de esta consideración la OEA hace una invocación a promover un diálogo nacional, dice el documento, entre los diferentes actores políticos. El documento no discrimina, pues los actores políticos son el gobierno, la Asamblea Nacional, los partidos de la MUD, y esto es una manera de revivir el fracasado diálogo y las negociaciones que ya sabemos que han fracasado entre la falsa oposición y el régimen de Maduro. Preocupa que la OEA regrese a algo que ya pensábamos que estaba completamente superado,
Y lo más grave es que, en nuestra opinión, remata este párrafo haciendo un llamado a negociar y acordar condiciones indispensables para celebrar un proceso electoral. No es que nosotros estemos en contra de las elecciones por estar en contra de las elecciones, es que mientras no haya un derrocamiento de la estructura de gobierno en Venezuela, nunca será posible hacer ningún tipo de elecciones. Y esto, derrocar un gobierno, significa desmantelar toda la estructura militar, política y financiera que ha sostenido el chavismo en los últimos 20 años. Quienes entienden la política y los manejos del Estado y entienden los asuntos de Estado y los asuntos de gobierno saben que esto no es algo que se puede lograr en 2, en 3 o en 6 meses. Estamos hablando de una mafia que tiene años, tiene décadas instalada en el poder, y una invocación a resolver los problemas simplemente con un diálogo entre los actores, con unas negociaciones que terminen en unas elecciones, pues perfectamente puede conducir a una nueva situación de desesperanza. Nos parece que este exhorto de la OEA conduce a la nada, conduce a una situación, es una expresión muy ambigua de la política diplomática de los países que suscribieron esta resolución, y que lamentablemente deja en las definiciones en una situación de un limbo, en una indefinición absoluta. Preocupa también que la base para resolver, para invocar este diálogo nacional y estas elecciones sea justamente lo que nosotros hemos venido cuestionando, la base de la Constitución chavista del año 99. La situación que vive Venezuela es una situación de derrumbe de la República, de colapso de las instituciones, producto de una legalidad que el chavismo se fabricó. Entonces, que la OEA nos regrese otra vez a que el origen, el punto de origen para resolver los problemas son las reglas de juego que fueron diseñadas para, a la medida del chavismo, pues indudablemente esto significa un retroceso y debe ser rechazado. El mismo documento hace una serie de exhortos a que el gobierno nacional permita el ingreso de la ayuda humanitaria. Nosotros ya sabemos que el gobierno, el régimen de Venezuela responde a una lógica que en algún momento es probable, así como ellos han venido demostrando la perversidad que tienen para manejar la situación de los presos políticos, donde ellos hacen unas liberaciones, presuntas liberaciones que no son tales, simplemente para hacer un manejo cosmético del asunto. Bueno, este argumento del ingreso de la ayuda humanitaria es algo que en algún momento, cuando el gobierno sienta que realmente está en un estado de necesidad, es muy posible que ellos decidan permitir el ingreso de esa ayuda humanitaria y, por supuesto, reservarse el derecho, pues, de administrar la asignación de esos recursos, de esos bienes, de esos elementos que deberían ir directamente a la población. En conclusión, no creemos que hacer una invocación a que se permita el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela sin que haya un cambio de gobierno, sin que haya un cambio de Estado, va a resolver absolutamente nada. Eso significa simplemente poner estos elementos en manos de un régimen que la gente no tiene ningún tipo de confianza, porque sabemos que ellos pues harán el mal uso que ya han hecho de los recursos que hay internamente en Venezuela. El punto 8 del documento de la OEA, de la resolución, sí nos parece que contiene, es como quizás un llamamiento abierto para que los países miembros tomen las medidas que estimen convenientes a nivel político, económico y financiero para lograr el restablecimiento del orden democrático en Venezuela. Es un planteamiento sumamente amplio, dentro del mismo estilo, el estilo de la ambigüedad, pero deja por lo menos la posibilidad de que algunos países, como el caso concretamente de los Estados Unidos y de Colombia, puedan emprender algunas acciones unilaterales al margen de estas resoluciones diplomáticas, ambiguas, políticamente correctas de la OEA, que pretenden satisfacer, complacer a intereses que son contradictorios. Nosotros vemos que esto no quiere decir
por supuesto, y el objetivo, mi intención con este análisis de hoy es alertar que los venezolanos no podemos vivir de ilusiones, no podemos hacernos falsas esperanzas. Siempre hemos planteado la necesidad de que haya una intervención militar internacional para poder romper esa correlación de poderes, de fuerzas pues, que hay en Venezuela, pero entendemos, no somos ingenuos y sabemos que eso depende de una serie de factores que quizás obviamente no están bajo nuestro control, pero sí estamos en el deber de hacer ese llamado a la comunidad internacional y específicamente a países como Estados Unidos, como Colombia, como Brasil, como Perú, que podrían eventualmente involucrarse en una acción al margen de estas proclamas ambiguas de la OEA para producir en los próximos meses un derrocamiento de la dictadura. Sin embargo, nosotros sabemos que en el contexto de esas medidas de las que habla este documento, medidas políticas, financieras, que pueden emprender los estados, estas sanciones que han sido dirigidas específicamente en contra de elementos civiles y militares del régimen pueden ayudar a que se produzca lo que nosotros siempre hemos llamado la atención, que es la fractura militar, que es la necesidad de que una fracción importante del ejército venezolano rompa con el gobierno y se ponga al frente de un proceso político y militar que termine en el derrocamiento de la tiranía. En este contexto, nosotros vemos que la resolución de la OEA no es más que un paño de agua tibia. Lo vemos como también un resultado. Este documento es un resultado de las firmas de lobby que operan en Washington para tratar de legitimar a una dirección política, la dirección política de la MUD, que está completamente desconectada de lo que está pasando en el país y absolutamente desprestigiada. Acá lo que hay que plantearse es la necesidad de confrontar en forma directa contra el régimen, de alentar las medidas, las sanciones en contra de los personeros del régimen, de promover una situación de protesta nacional, de desconocimiento, porque si la OEA dice que desconoce las elecciones, con mayor razón los venezolanos estamos obligados a desconocer al gobierno que se sustenta en esas elecciones falsas y por supuesto a desconocer la falsa legalidad constitucional en la que se basa ese gobierno. Y el tercer elemento, muy importante, es la necesidad de una alianza con esa fracción militar, que esa fracción militar permita realmente ponerse al frente de este movimiento y determinar, regresar el poder de estas armas que están ahorita al servicio de esta pandilla gobernante y que en definitiva pueden estar al servicio de la República. En este sentido, nuestro llamado es a no crear falsas ilusiones. Esperamos que todo este proceso de sanciones termine en la necesaria intervención militar internacional. Pero de no ser así, sabemos los venezolanos que la posibilidad real de poder cambiar y poder derrocar a la dictadura, a la narcodictadura, siempre estará en la necesaria, en la impostergable alianza de todos los ciudadanos con los militares que puedan en definitiva ser la expresión de la construcción de esa nueva república. Una república de ciudadanos libres que esté gobernada por principios no solamente de justicia, sino por principios de libertad. Muchísimas gracias por su atención.